Señoras y señores, sean bienvenidos, un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes. Estamos en esta tertulia ciudadana, nos hemos desplazado a Argamasilla de Calatrava y concretamente a la casa del señor Manuel Tavas, a quien ya desde este momento agradecemos que una vez más su generosidad haya dado muestras de esa generosidad para que estemos aquí en su casa, perturbando evidentemente la situación familiar, ¿verdad, don Manuel? Buenos días. Aquí ya sabes que somos una familia y tenéis las puertas abiertas cada vez que queráis venir. Pues muchísimas gracias por acogernos y muchísimas gracias insisto, por esa generosidad. A continuación tenemos a don Mario Herrera. Buenos días, don Mario. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer como siempre y un placer además hoy compartir un espacio tan bonito como este. A izquierda del señor Mario Herrera tenemos a don Jesús Ruiz Valle, que es el flamante alcalde de la ciudad de Argamasilla de Calatrava. Jesús, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme y gracias a Manolo también por ofrecer su casa. Yo te agradezco mucho tu presencia. No vamos a hablar específicamente de Argamasilla de Calatrava, pero sí quiero preguntarte cómo se ve el pueblo desde esa perspectiva nueva de ser alcalde. Bueno, la verdad que se ve un poco similar a la que ya se veía siendo concejal, con otra responsabilidad y con ser el último responsable de cualquier cosa que suceda, tanto en la población como en la actividad organizada por el ayuntamiento. Entonces, bueno, un poquito de vértigo al principio, pero con el camino firme, sabemos dónde queremos ir y es lo que vamos a hacer. ¿La política de Jesús es continuista con respecto a Jacinta Monroy? En parte sí, yo formo parte del equipo que nos presentamos a las elecciones en el año 2019, que conseguimos mayoría absoluta en Argamasilla de Calatrava, y en parte vamos a seguir cumpliendo con ese contrato ciudadano, con ese programa electoral que llevábamos. También tenemos proyectos nuevos, algunos cambios, poquitos, pero algunos cambios que se van a empezar a ver dentro de poco. Cuando se es alcalde así de golpe y de sopetón, casi sin esperarlo, ¿se duerme mejor o se duerme peor? Yo creo que se duerme más o menos igual. Ya se dormía un poquito mal antes y se duerme un poquito mal ahora, porque es verdad que son muchas preocupaciones y te desvelas bastante, pero también duermes con satisfacción. Cuando ves jornadas como las de ayer del Día de Castilla-La Mancha, que salió todo el pueblo a la calle con muchísima actividad, la verdad que duermes, llegas a casa y duermes con la sensación del trabajo bien hecho y con poder ofrecer a los vecinos de tu pueblo actividad para que salgan a la calle y recuperemos esa normalidad que años atrás nos habían arrebatado. La verdad es que Argamasilla de Calatrava da gusto, ¿no? Porque la gente es muy noble, la gente enseguida te invita, es gente muy acogedora, ¿verdad? Sí, es un pueblo muy humilde, es un pueblo muy acogedor. Creo que prueba de ello son las fiestas patronales. Cuando alguien viene a Argamasilla y comprueba los días de fiesta del 6 al 11... Son divinos, ¿verdad? A nadie Con le las va a faltar peñas, nada, nadie le va a faltar nada en Argamasilla, todo lo que tienen lo dan, y también prueba es Manuel hoy ofreciendo su casa para hacer este programa. Creo que es gente humilde, gente muy agradecida y gente que da lo poco que tiene al resto. Pues bienvenido y seguiremos hablando. Muy bien. A mi izquierda tengo a Pollito Rojo, que está emocionado, no porque le gustase mucho a alguna de las señoras premiadas ayer, sino porque va a aparecer su libro. Pollito Rojo ya está calentito, ya está hecho, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, creo que viene, según me ha dicho Isabel, viene o hoy o como mucho mañana. Muy bien, pues ya el día 6 lo presentamos en IMAX Televisión. Lo vamos a tener. Pues el lunes que viene, sí, ¿verdad? Lo presentamos en IMAX Televisión y hablaremos de todo lo que se puede hablar de Pollito Rojo. Exactamente, y animar a los tertulianos a que no sea este el único libro y que IMAX Televisión es una fábrica de talento, dilo así, de talento. Dilo aquí así. Que venga Rosa Porras como Rosa de España y de Piedrabuena, que venga Mario, Escolástico, Mariano. ¿Escrito por quién? El libro está escrito por Manuel Alcos, el Pollito, pero el promotor de este libro es Julián Camacho Morejudo, que fue la persona que me dijo escribe el libro. Por si él no lo hubiera escrito. Pero gran parte de ese trabajo lo ha hecho don Manuel Tavas. Ya, sí, que llegue. Digamos que es una sinfonía a 6 manos. Y luego yo como soy, ya he dicho varias veces, soy solamente un paleto inteligente, pues a no poder tener acceso a la cultura, pues lo escribí con un lapicero en un blog.
Entonces fuera lógicamente una narración totalmente Eso déjame anárquica. que me lo cuentes el día 6, ¿no? Vale. Porque, Resumiendo, eso. que el trabajo grande del libro ha caído sobre las espaldas de Manuel Tabas, aquí presente. Bueno, pues a continuación tenemos a don Escolástico González, que ha tenido un éxito enorme en ese Cuéntame que estamos emitiendo en esta semana. Enhorabuena. Muchas gracias, Julián. Yo creo que la enhorabuena y más televisión, ¿no? Que es el medio. Gracias al anfitrión, buenos días y una casa preciosa. Al alcalde de Argamasilla, muchísimos éxitos en tu gestión a lo largo de los próximos años. Y hoy echar en falta alguna de las féminas, ¿no? Sí, Nos sí, faltan porque mandamos féminas un de la saludo tertulia, a ¿no? Hoy es nuestra... totalmente masculina, hoy no cumplimos Sí. con la cuota. No, Julián. yo creo que casi ningún día cumplimos con la cuota, ¿no? No obstante, mandamos un saludo a Rosa Porras, que ha tenido un inconveniente con el coche a última hora y por eso no ha podido estar con nosotros. Y bien que lo siente, ¿eh? Y a la que echaremos de menos, seguro, echaremos de menos. Sin duda alguna que sí. Bueno, a continuación está don Mariano Rodríguez, que ayer también estaba expectante con ese día de Castilla-La Mancha. En este caso, saludar y felicitar a mi compañero Jesús, desearle los mejores éxitos, lo que queda de legislatura y las próximas, y que, bueno, y que Argamasilla siga creciendo como hasta ahora. Pues presentados los tertulianos, vamos a presentar el primero de los temas. Vamos a hablar del trasvase Tajo Segura. Desde el año 1979 están llegando las aguas a la cuenca del río Segura desde la cuenca del río Tajo. La regulación del trasvase Tajo Segura garantiza la preferencia de la cuenca cedente, que evidentemente es la del Tajo, ¿no? 650 hectómetros cúbicos máximos cada año hidrológico. Tras la aprobación del plan del Tajo, que elevará su caudal ecológico, y la reducción a Murcia y Alicante de este agua, pues llega lo que podemos llamar la batalla del agua y la indignación del Levante español y de Murcia. Y quiero preguntar, y voy a empezar por Manuel Tabas, lo siguiente: es de una sensatez aplastante, supongo, que el agua prioritaria para la cuenca sea para la cuenca cedente prioritaria, ¿no? Después de 50 años que se está produciendo el trasvase. ¿Qué uso del agua hacen y han hecho en el Levante? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué acciones jurídicas pueden hacer los gobiernos de Valencia y Murcia contra este decreto? ¿Por qué no han puesto en marcha, fíjate si llevamos años, las desaladoras? Es una batalla dentro de una guerra del agua que en estos momentos creemos que ha ganado justamente Castilla-La Mancha y más concretamente el empeño de su presidente Emiliano García Paje. Y por último, ¿necesita España un plan hidrológico nacional de reparto del agua? Hay que recordar que se vierte diariamente centenares, miles de litros de agua del Ebro y van a parar irremediablemente al Mediterráneo cuando ese agua quizá se pudiera haber utilizado. Don Manuel Tabas. Antes que nada, felicitar a Jesús Manuel Ruiz Valle por su acceso a la alcaldía. Lo conozco en el 2007, entramos juntos. Él era un jovencito, políticos, sí. ¿eh? Hemos estado 3 legislaturas juntos, las 3 me las ha ganado. Tiene todo lo que tiene para ser un buen alcalde, tiene juventud, tiene fuerza y ya lo que sea va a depender Bueno, y de él. déjame que hay una cosa importante y experiencia ya. Y experiencia. Ten en cuenta que ha estado con 2 pesos pesados de aquí del pueblo, que son Calso y que son Jacinta. Y que, como él bien ha dicho, la política que llevan es una política continuista. Si Jesús Ruiz llega a la meta de que lo va a conseguir de Fernando Calso, habrá un alcalde excelso. En sus manos está. Va a ser él el que decida si será un buen alcalde o lo contrario. Pues trasvase Tajo Segura. Efectivamente. Bueno, primero, el agua es de todo. Eso es un principio, es fundamental. Es decir, hasta la ONU lo tiene reconocido como derecho. El agua no tiene color, ni es roja ni es azul. Y el agua no se debería utilizar políticamente, ni arrojarse como arma. Sin embargo, como tú bien has dicho, llevamos 50 años en una permanente guerra de una comunidad autónoma sola, que es Castilla-La Mancha, con todo el sudeste español. Es decir, con Levante, con Murcia, con Valencia, incluso hasta con Madrid y con Andalucía. Y eso no puede ser. Pero la ley es clara y tasativa, te la leo. Principio de prioridad de la cuenca cedente frente a cualquier trasvase. Eso lo tenían todos claro. Incluso Cospedal, cuando aterrizó aquí, que no sé si aterrizó ya en el aeropuerto, vino en el AVE, lo tenía claro en su programa electoral, te lío. Exactamente, prioridad de la cuenca cedente para uso del agua de los ríos, como establece la ley. Y solidaridad entre regiones en casos de que sobre el agua.
Ahí está, ese es el problema. El problema es que después no lo cumplió. Y vimos el memorándum de la vergüenza que también sabrá mi amigo Escolástico, donde tanto gobernando Rajoy, como Cospedal aquí en Castilla-La Mancha, como las baronías de Madrid, de Murcia y demás, hicieron una gran traición a Castilla-La Mancha, desde mi punto de vista, obligando al trasvasar 38 hectómetros cúbicos cada mes, incluso cuando el Tajo no llevaba agua, para los regadíos de Murcia y Alicante, y también para el turismo de Alicante y Almería, incluidos los campos de golf, olvidando el desarrollo de nuestro turismo, olvidando nuestra agricultura y olvidando hasta la gente que pasaba necesidad de agua, porque en las mismas cabeceras de los pantanos de Buendía y demás, tenían que ir, no podían beber agua, tenían que ir con cisternas para abastecer a esos pueblos, porque no tenía agua. Había un dicho por entonces que decía que corría más agua por lo que era el trasvase que por la propia cuenca del río, y eso no podía ser. Hay dos palabras que lo definen bien claro: cedente y excedente, es decir, la cuenca que cede y siempre que tenga excedente de agua, es decir, que le sobre agua. Lo que no puedes traspasar es lo que no tienes. Mario Herrera. Bueno, pues voy a empezar casi con una frase de Manuel precisamente, y es que yo creo que el agua no tiene color, ¿no? Yo creo que el agua hasta ahora se ha utilizado como un arma arrojadiza, como un arma política para al final crear tensiones dentro de las regiones. Creo que además ha sido una patata caliente de las políticas de los gobiernos nacionales, que hasta ahora se habían comprometido a Castilla-La Mancha a revertir una situación que venía siendo injusta desde hace quizás demasiados años. Ha sido una guerra, precisamente además, yo creo que, como muy bien se decía, una guerra en solitario, una guerra que ha tenido que librar esta tierra y que creo que solamente perjudicaba a esta tierra, y lo ha tenido que hacer contra todo el Levante, contra todo el turismo y contra todos los intereses económicos que han llevado a seguir permitiendo esos trasvases. Creo que por primera vez Castilla-La Mancha celebra un éxito, celebra que por primera vez se empiezan a poner una reducción a esas salvajes cuotas de trasvase. Efectivamente no podemos dar aquello que Castilla-La Mancha no tiene, y si Castilla-La Mancha ha tenido una ausencia de algo, ha sido de agua en los últimos tiempos. Por lo tanto, seguir mandando el agua al Levante cuando los agricultores de Castilla-La Mancha no la podían utilizar, cuando creo que a la gente de esta tierra no se le olvida los cortes de agua que ha habido en los últimos años, y además que con el cambio climático vamos viendo como todo ello cada vez es más drástico, vamos viendo como cada vez el agua en Castilla-La Mancha se va reduciendo más, y hasta ahora no habíamos encontrado una solución. Esto creo que es un éxito del gobierno de Castilla-La Mancha, pero sobre todo creo que es un éxito de Castilla-La Mancha per se. Creo que es un éxito de esta tierra, que por primera vez en 40 años, y frente a las políticas nacionales, que efectivamente creo que ha sido muy dado en política el defender una cosa en la tierra y otra cosa muy distinta en Madrid, por primera vez un gobierno regional ha conseguido sacar adelante los intereses de Castilla-La Mancha contra todos y frente a todos, y creo que es un éxito, creo que hay que decirlo, que es la primera vez que la cuenca cedente empieza a recuperar un caudal ecológico, y creo que además hay que ser ambiciosos, hay que ir a más, hay que buscar soluciones definitivas que no pasen por seguir haciendo trasvases. Yo he escuchado a políticos con importancia en la región, como en este caso es la alcaldesa de Toledo, que además ha sido declarada persona no grata en Murcia precisamente por defender los intereses de esta tierra, ha sido declarada Milagros Tolón persona no grata por defender no al trasvase, eliminar de manera completa ese trasvase, y yo creo que esa es la ambición a la que tiene que aspirar Castilla-La Mancha. A nivel nacional hay que buscar soluciones, y desde luego no pueden pasar por seguir expoliando el agua de la gente de Castilla-La Mancha. Y para terminar, bueno, pues ¿qué pueden hacer? Jurídicamente creo que van a empezar una batalla, pero creo que como Castilla-La Mancha durante muchos años se ha dado esa batalla. Ayer, desgraciadamente, vimos cómo se ha concedido un nuevo trasvase de 20 hectómetros una vez más, pero creo que eso cada vez va a ser menos frecuente. Por lo tanto, en Castilla-La Mancha hemos visto y durante mucho tiempo hemos luchado a nivel judicial precisamente por paralizar esos trasvases, y bueno, pues ahí está el sistema judicial para quien lo vaya a utilizar, pero desde luego no creo que vaya a paralizar nada. Creo que esto es una decisión política bien tomada, donde se tienen en cuenta los intereses de Castilla-La Mancha y donde beneficia, como digo, a los intereses generales de Castilla-La Mancha. Y ahora habrá que dar soluciones al Levante, pero que, como digo, no pueden pasar por seguirle quitando a la gente de Castilla-La Mancha el agua, que es un bien escaso y desde el que luego vamos a necesitar y vamos a tener mucha necesidad. Jesús Ruiz.
Bueno, yo creo y digo lo que dice Manolo. El agua es de todos. El agua es de todos y debe ser de todos, pero no para todo. No podemos vestir un santo y desvestir a otro. En Castilla-La Mancha y concretamente en el campo de Calatrava tenemos muchísimos problemas de agua. Es normal que se ceda agua. Creo que decía el presidente García Page el otro día, comentaba que para consumo humano no faltará agua en el Levante, pero claro, Castilla-La Mancha también tiene huertas, Castilla-La Mancha también tiene regadíos. Toda la zona de Talavera está seca, está regando con agua de depuración de las depuradoras de Madrid, que es lo que lleva a su paso el río. Entonces, es importante que sepamos de dónde viene el agua y para qué es. Si es para consumo humano, yo creo que todos estamos de acuerdo, todos los castellano-manchegos entenderemos que no podemos dejar que todo el Levante se quede sin agua, pero depende, como hablamos hace un momento, para regar campos de golf o para hacer negocio, porque al fin y al cabo las huertas del Levante son empresas privadas que consumen un agua muy barata para vender su producto más competitivo, en contra también de los productos que se venden en nuestra tierra. Yo quería hacer un enfoque algo más local. La tubería de la llanura manchega es una tubería que está proyectada para, entre otras cosas, darle agua al campo de Calatrava. Nosotros en Argamasilla de Calatrava tenemos justo un entronque, aquí muy cerquita, en la calle Prosperidad, una tubería que no se ha puesto en marcha porque los caudales que tiene el Tajo, entre otras cosas, no son suficientes como para ponerla en marcha. Pueblos como Moral, Almagro, Bolaño lo están pasando realmente mal, buscando soluciones, y mientras seguimos aprobando otras fases para Murcia. Bueno, creo que hay que hacer un buen reparto, creo que todo pasa por un plan hidrológico nacional. Como bien ha dicho Julián, hay mucha agua en el Ebro, creo que se puede invertir. Hay mucho dinero ahora en Europa, se pueden ejecutar esas infraestructuras y que todos tengamos ese bien tan preciado que es el agua y que aquí, por desgracia, apreciamos tanto y necesitamos tanto. Don Manuel Alarcos. Bueno, pues yo me voy a permitir un apunte histórico que no es precisamente Castilla-La Mancha, pero es cortito. Es la primera institución de regadío que se hizo en España, esta institución de regadío más antigua de España. Es la Acequia Real del Júcar en Valencia. El primer documento data de 1258, firmado por el rey Jaime I, para poner en riego la margen izquierda del río Júcar y así favorecer el asentamiento de la población cristiana. A este fin era llevar el agua desde Alcira a la Albufera, Algemesí, Catarroja y Albal, hasta la desembocadura del Júcar en Cullera. También fue la creación del primer tribunal de aguas que aún existe en Valencia, mucho antes que todas las demás confederaciones hidrográficas existentes en la actualidad. Y esto sirvió para una cosa tan importante como para que la Albufera valenciana, que era un lago de agua salada, se convirtiese en un lago de agua dulce, produciendo una enorme riqueza en arrozales y en pesca. Esta es la enorme importancia del agua. Y en cuanto a lo que nos ocupa en el trabajo de Tajo Segura, pues yo recuerdo cuando se estaba construyendo, muchos de mi pueblo gitana estaban allí, 3 de ellos murieron en ese trasvase y otros muchos trabajadores más, porque todas las obras grandes cuestan sangre de trabajadores, todas. Y recuerdo que eso se veía con muchísima ilusión, incluso se veía bien. Pero, claro, evidentemente, como ha dicho Manuel Tabas, la cuenca excedente. Efectivamente, si sobra agua en Castilla-La Mancha, pues se puede llevar al Levante, porque los estados manchegos somos solidarios. Pero no se puede mandar agua a Alicante y a Murcia para las huertas y tener toda la que es los pueblos ribereños, Sacedón y todo lo que es el mar de Castilla, pues llevando agua en cisternas. Y sí que esos agricultores puedan regar, y sí que esas poblaciones puedan tener agua ni para beber ni para lavarse. Eso es lo que no puede ser. Entonces, efectivamente, haría falta un plan hidrográfico nacional serio,
en donde se pudiera, no solidaridad, claro, toda, los gesteiros manchegos somos en esencia solidarios, pero bueno, mandar el agua que sobre del Tajo para el Levante cuando tengamos agua para beber. A mí me da una pena enorme, cuando yo iba a Portugal y pasaba por el puente de Gama, por el Vasco de Gama, y veía ese grandísimo brazo de mar que atraviesa y que es ni más ni menos que el Tajo, y yo decía, Dios mío, cuánta agua desperdiciada aquí que se podía haber aprovechado en España. Hay que aprovechar el agua de los ríos al máximo para el beneficio de la agricultura y de la humanidad. Hay que aprovecharla. Y que vaya, que desemboque menos agua en la delta del Ebro, que desemboque menos agua en Cullera, que desemboque menos agua en Guadamar de Segura, y etcétera, etcétera, etcétera. Y que esa agua sea aprovechada por los humanos y la agricultura. Pero eso, a mi juicio, sí que tiene que ser una política hidrológica nacional justa. Y cuando digo justa, es que sea justa para todas las comunidades, para todos los españoles. Porque no puede ser, como ocurría antes en los tiempos de la Escopedal, que aquí venía el representante de Murcia, llegaba allí al ministerio y era el que pateaba bacalao y decía, tantos metros para allá. Y era el que mandaba. Parte ahora Escolástico González. Bueno, yo comparto un poco la opinión de mis compañeros anteriormente, y sobre todo la máxima de que el agua no tiene color. Pero sí que hay que partir de la idea de que el agua es riqueza. Y esa riqueza, lógicamente, genera unas luchas que son a las que estamos acostumbrados a vivir en los últimos años, ¿no? En esta comunidad se ha defendido por parte de no solo de este presidente, sino de los anteriores también, a capa y espada, y nunca mejor dicho, desde Toledo, que es un lugar muy emblemático para lo de la capa y espada, se ha defendido siempre el agua de la región, y con bastante éxito, como al que acabamos de llegar. Pero el trasvase Tajo Segura es muy anterior a las comunidades autónomas, ¿no? Hay que hacer un poco de historia, ¿no? El trasvase se empieza a proyectar a principios del siglo pasado y se culmina, en cuanto a idea, y se culmina en la década de los 70, ¿no? Para poner en marcha en el año 79 las primeras llegadas de agua a Murcia, donde no existían las comunidades autónomas y donde incluso medioambientalmente funcionaba todo de manera distinta. Posiblemente el año hidrológico fuera totalmente distinto en el 70 o en el 50, cuando se estaba haciendo el diseño del plan, al que tenemos ahora mismo. No tiene absolutamente nada que ver. También hay que recordar que cuando se hace el trasvase Tajo Segura se está pensando en un plan hidrológico nacional, es decir, también en aquel momento hay proyectos de planes hidrológicos a nivel nacional, y también está el trasvase del Ebro hacia el sur de España. Es decir, en aquel momento sí que parece que existe una solidaridad de cuencas que son más ricas en agua para cederlas a las otras. Bien, la llegada de la democracia y el sistema de gobierno que tenemos de las autonomías hace inviable ese plan nacional, porque algunos gobiernos lo intentaron. Es decir, el primer gobierno de Felipe González intentó, después de nacionalizar las aguas, intentó hacer un plan hidrológico nacional, se hicieron los primeros proyectos, pero yo creo que las luchas entre comunidades por la riqueza del agua ha impedido que se pueda hacer ese plan hidrológico nacional, y que yo veo hoy cada día mucho más difícil, es decir, muchísimo más difícil, porque será imposible, aunque no tiene color el agua, será imposible que por la riqueza que representa lleguen a acuerdos una comunidad con otra para poder cederse y tener esa solidaridad entre cuencas. Lo cierto y verdad es que, dicho todo esto, como el agua es riqueza, no tiene sentido, siendo autonomista y defendiendo un poco en plan nacionalista nuestros intereses, no tiene sentido que hoy estemos cediendo agua que no tenemos a regiones como Murcia para usos no agrícolas, como es el que se está haciendo en el caso del turismo o en el caso de los campos de golf, porque estamos quitando una riqueza que existe en Castilla-La Mancha, donde planes de regadío podrían revitalizar nuestros sistemas de cultivo y, lógicamente, permitir que los agricultores tuvieran otro nivel de renta distinto al que tienen y nuestra economía prosperase muchísimo más rápido. La estamos cediendo a favorecer una industria como el turismo, que termina ocasionando problemas medioambientales tremendos como los que ha ocasionado en Murcia, porque Murcia, además de llevarse el agua, luego ha generado por el turismo al que estamos alimentando con el agua de Castilla-La Mancha uno de los mayores problemas medioambientales que tiene España, como es la contaminación del Mar Menor, ¿no?
En fin, yo sin extenderme mucho en esta primera parte, creo que la política de Castilla-La Mancha es muy acertada, por hacer un resumen, en la defensa del agua que hace. Será muy complicado que lleguemos a un plan hidrológico nacional y, desde luego, hay que analizar el agua desde el punto de vista de la riqueza y desde el punto de vista del medio ambiente. Mariano Rodríguez. Pues yo tengo que estar también de acuerdo con mis compañeros, pero yo siempre he dicho que el tema del trasvase, he dicho y pienso que ha sido la vena aorta de la insolidaridad en Castilla-La Mancha en el tema del agua. ¿Por qué? Pues porque siempre he pensado que ceder el agua de Castilla-La Mancha, que no tenemos, hemos tenido porque no tenemos. Y que podemos planificarlo porque cogemos un plano automáticamente, como dice mi compañero escolástico del año 70, de cómo estaba cartográficamente la zona del Levante y la zona de Murcia, y la vemos cómo está ahora, y vemos lo que ha crecido porque el agua la hemos cedido de Castilla-La Mancha hasta el Levante. Podemos ver cómo esa zona ha crecido espantosamente, cuando la nuestra, como son la cabecera de los pantanos de Entre Peña y Buendía, yo que he tenido la suerte de conocerlo, y cómo están ahora, pues siempre he pensado que el agua, como dice Manolo, el agua sí, el agua para todo, pero el agua para todo dentro de un orden. Se puede ceder el agua al Levante, como siempre he pensado, porque sea agua para beber, pero no el agua como se ha repartido ahora mismo para grandes desarrollos, grandes turistas, grandes campos de golf. Y bueno, y el problema que tenemos ahora, es que el exceso de agua que estamos mandando al Levante está provocando que el Mar Menor se haya contaminado. ¿Por qué? Pues porque donde había zonas que eran zonas de secano, y ahora con el tema del agua han avanzado tanto las explotaciones agrícolas ya de regadío, que incluso se han puesto a las puertas del Mar Menor. Entonces yo lo que sí pienso ahora y pienso siempre es que el tema del agua, la guerra del agua, que va a ser la próxima guerra a nivel mundial, la guerra del agua está a la puerta de ya. Es un éxito del gobierno de Castilla-La Mancha, no de este, sino sobre todo de todos los que han luchado por el tema del agua. No podemos olvidarnos que los que hemos conocido, la zona de Toledo, la zona de Aranjuez, la zona de Talavera de la Reina, como un río donde ha tenido un volumen de caudal y que ahora podemos ver que podemos cruzar a paso andando, en Talavera podemos cruzar, el río lo podemos cruzar andando. Hay que felicitar al gobierno, porque también no podemos olvidarnos que hay que echarle un aplauso, sobre todo a la Comunidad Económica Europea, que ha sido la que ha luchado y la que ha dicho que los ríos deben mantener su cauce ecológico. ¿No pensáis que hay una cierta negligencia por parte del Levante español y Murcia de no haber puesto en todo este tiempo las desaladoras necesarias? Sí, es que el problema de las desaladoras, por ejemplo, en el campo de Cartagena hay 4 desaladoras y están funcionando a 100%, pero el problema de la desaladora es que no soluciona el problema, son un complemento, porque primero, llevar el agua desde lo que es el mar hasta las cuencas regantes necesita una infraestructura que muchas veces no tenemos, y tampoco puedes aplicar agua desalada directamente al riego, la tienes que mezclar con aguas continentales. Entonces hay muchos problemas en ese sentido. Los trasvases tienen que seguir existiendo, pero indudablemente tú no puedes trasvasar el agua que no tienes. Aquí se ha trasvasado agua cuando prácticamente estaba agonizando el Tajo, porque decían, sí, tiene 5 centímetros, pero hay que descontar que de esos 5 centímetros, 2 o 3 centímetros son de fango, que es un neste inservible, y entonces la estábamos traspasando. Entonces, las desaladoras complementariamente pueden ayudar naturalmente, pero no es la solución completamente. Los estudios que se han hecho de distintos organismos te lo están diciendo, que el agua desalada no soluciona el problema. A mí lo que más me preocupa es la insolidaridad que tenemos aquí, frente a la unidad, porque aquí no ha ganado Emiliano García Paje. Aquí quien ha ganado con que se trasvase de 38 a 27 hectómetros al mes, y con una aportación de más de 3.700 millones de euros, es Castilla-La Mancha, no Emiliano García Paje. Mientras que en el Levante, en Murcia, en Alicante, en Almería y demás, todo, incluso en Valencia, toda la oposición, sea Partido Socialista, sea PP y demás, están de acuerdo y hay una unidación. Aquí estamos cada uno por su lado, el Partido Socialista está solo, y me extraña que el Partido Popular no luche por los castellanos manchegos. Antes de que se aprobase el informe favorable del Consejo de Agua, el señor Núñez ya estaba diciendo que estábamos poniendo en guerra a los castellanos manchegos. Pero es que 24 horas después de aprobarse ese informe, que vuelvo a repetir, es un informe que tiene que pasar a
al Consejo de Ministros y después el Consejo de Ministros lo tiene que llevar y aprobarse mediante Real Decreto del Congreso. Ya estaban los pueblos ribereños, los pueblos tanto de Guadalajara como de Cuenca, ya estaban los alcaldes presentando mociones o levantándose y demás. Unámonos, que no estamos diciendo, como bien han dicho los compañeros, Castilla-La Mancha es de las poblaciones más solidarias que hay, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Tú y yo tenemos hambre y yo tengo un trozo de pan. Si te doy a ti el trozo de pan, yo voy a seguir teniendo hambre. Lo más que puedo hacer es darte un trocito de ese pan. Y así los dos paliamos un poco el hambre. Adelante, Escolástico. Es que por parte del Gobierno de Murcia hay una falta de planificación y de ordenación del propio territorio, ¿no?, para pensar en el futuro. No puede Murcia mantener una industria agrícola de la que dependen miles de puestos de trabajo sin el recurso o sin la materia prima como es el agua, ni una industria turística. Y eso es que por lo que nos hace chantaje, y ha estado haciendo chantaje a muchísimos gobiernos y sigue haciendo durante todos estos años, porque no llevarles agua ahora es tener que cerrar parte de la industria turística o tener que cerrar parte de la industria agrícola o tener que llevar agua desalada es perder competitividad. Pero lo cierto y verdad es que no se ha planificado, esto no es nuevo. Llevamos muchísimos años con los trasvases y anunciando lo que se venía encima. Murcia no ha sabido anticiparse al futuro y planificar su futuro, ¿no?, sin lugar a duda. Y es posible que pague las consecuencias en los próximos años, ¿no?, desde el punto de vista de crisis de la industria alimentaria o incluso de la propia industria turística. Y con relación a lo que decía Manuel del PP y de la falta de apoyo, bueno, yo creo que es anecdótico, fíjate lo que te digo, porque es anecdótico porque hay personas dentro de los partidos que consideran que tienen que apoyar más al compañero varón de otra comunidad para poder seguir manteniéndose en el puesto y que le puedan elegir, más que defender los intereses. Entonces aquí se han defendido intereses en Castilla-La Mancha de compañeros de partido de otras regiones sin pensar en los intereses de la propia región, que era lo que le correspondía en este caso a Paco Núñez. Creo que son errores que pagará gravemente en las próximas elecciones, ¿no?, como ya se pagaron anteriormente, ¿no? Pero bueno, lo importante o el mensaje que quería dar es que el Gobierno de Murcia no ha sabido enfocar desde el punto de vista de la planificación el futuro de la región, y lo ha hecho a costa de chantajes económicos hacia el Gobierno de España para que le cediéramos el agua desde Castilla-La Mancha. Pues mira, yo creo en relación precisamente lo primero, ha sido un chantaje, pero porque ha faltado previsión y probablemente ha sobrado comodidad. Es decir, mientras se recibía el agua de Castilla-La Mancha y hemos pensado que esto no se iba a terminar, no se han buscado soluciones, porque lo primero era más fácil no buscar esas soluciones, no hacer esas inversiones y hacer con ese dinero otro tipo de inversiones que movían el territorio a costa del agua de Castilla-La Mancha, pero sobre todo eso hacía que mientras no existieran soluciones el trasvase se siguiera produciendo sí o sí. Por lo tanto, creo que ha faltado previsión, pero sobre todo ha sobrado comodidad. Y ahí no puedo estar de acuerdo, Escolástico, en cuanto a que decíamos que es casi anecdótico la postura del Partido Popular de Castilla-La Mancha, porque yo creo que no podemos hablar de anecdótico cuando los agricultores de Castilla-La Mancha, cuando a la gente de Castilla-La Mancha le falta algo tan básico como es el agua. Sin agua no se puede vivir y el agua no tiene color. Anteponer los intereses de tu propio partido, anteponer los intereses o querer hacer méritos para que Núñez Feijóo te vea como el gran candidato de Castilla-La Mancha, para que López Mirás, cuando vayas a Murcia, te acoja bien, entregar los intereses de los castellano-manchegos, creo que no es decente. Es decir, creo que no se puede pretender ser presidente de una comunidad autónoma y considerar que una posición sobre el agua es algo anecdótico. Creo que es algo muy grave que el Partido Popular de Castilla-La Mancha se tiene que replantear, y desde luego que no se puede pretender, como en este caso pretende Paco Núñez, ser el presidente de los castellano-manchegos defendiendo los intereses de la región de Murcia, los intereses del Levante. Uno, antes de los partidos políticos, y no cabe ninguna duda que cuando uno se presenta a un partido político tiene más o menos un programa electoral armonizado, es decir, más o menos de acuerdo con el resto de comunidades dentro de tu propio partido, pero no hay que olvidarse que hay ciertas, todavía hoy, fricciones territoriales, como ocurre en la cuestión de los impuestos entre Madrid y Barcelona, o en la cuestión del agua entre Castilla-La Mancha y el Levante, que será una cuestión que habrá que resolver, pero desde luego a todo presidente o presidenta que quiera gobernar esta región, lo que le toca, antes de defender los intereses de un partido político,
por muy Partido Socialista, por muy Partido Popular, por muy Podemos o por muy Vox que sea, es defender los intereses de Castilla-La Mancha. Y ahí creo que sí nos hemos encontrado, en este caso, con la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha, y creo que nos hemos encontrado con una oposición irresponsable que ha preferido utilizar esto como un arma arrojadiza contra el presidente y en este caso contra el Gobierno de Castilla-La Mancha, sin mirar los intereses de Castilla-La Mancha. Y digo que esto no es algo que vaya contra el presidente de Castilla-La Mancha, esto es algo que va contra el territorio y contra la gente que vivimos aquí, que necesitamos fijar población, que tenemos uno de los territorios más ricos en extensión, más ricos en recursos y más pobres a nivel económico todavía hoy. Necesitamos ese desarrollo y el agua es fundamental, y mientras el agua sea fundamental, no creo que un partido que tenga aspiraciones a gobernar pueda anteponer los intereses de su partido a los intereses de su región. Yo al menos no concibo la política de esa es manera. Evidente, sí. Solo un matiz, porque aun estando de acuerdo totalmente con Mario, algunas veces las palabras van más deprisa que los pensamientos, ¿no? Ha podido ser mi caso. Me refería no anecdótico a la importancia de que el Partido Popular esté, me refería anecdótico en cuanto a la persona. Yo creo que el Partido Popular piensa de forma distinta a lo que piensa el representante del Partido Popular, el señor Núñez, en este caso. Me refería que el secretario general del Partido Popular piensa una cosa distinta del Partido Popular. Totalmente de acuerdo. Me refería a la anécdota de la persona por lo poco que representa. Yo creo que todos los castellanos manchegos que votan al Partido Popular en este momento están de acuerdo con la política de agua que está llevando García Paje y que han llevado los presidentes anteriores. A esa era la anécdota a la que me refería, a la de Núñez, como caso aislado por ser poco representativo en Castilla-La Mancha. A nadie recordar que en la época de María Dolores de Cospedal, aparte de ser presidenta de Castilla-La Mancha, era secretaria general del Partido Popular a nivel nacional, y eso la condicionaba, y creo yo, para contentar a la gente del Levante, ¿no? Y a su gente del Levante. Hoy en día esa circunstancia no ocurre, y no entendemos realmente que el Partido Popular no esté defendiendo los intereses de una región en la cual el agua es tan vital, ¿no? Por eso yo creo que evidentemente, y lo decía también Jesús, y lo decía ayer el presidente en ese discurso del Día de Castilla-La Mancha, primero son los intereses de la región y después incluso hasta los del propio partido, pero primero son los intereses de la gente de Castilla-La Mancha. Bueno, han puesto la primera piedra, yo espero que esto vaya solventándose, y siempre y cuando haya agua excedentaria, pues se puede mandar al Levante, pero si evidentemente no hay en la cabecera, no debe ir agua al Levante, y habrá que buscar otras fórmulas como esa que estáis proponiendo de un nuevo trasvase. Bueno, pues si no queréis añadir ninguna cosa más, finalizamos este tema. Adelante, Pollito. Yo quería hacer una pequeña aclaración, simplemente distinguir lo que es la huerta alicantina y la huerta murciana. La huerta alicantina, que comprende desde Orihuela hasta Murcia, y Murcia incluso, y luego la huerta murciana, que corresponde desde los campos de Torre Pacheco hasta Mazarrón y Águilas. Entonces, yo pienso que el tema de las desaladoras se deberían de investigar más sobre el tema y hacerlas mucho más productivas, y toda la parte de Alicante, de Orihuela, hasta Murcia, Torre Pacheco, toda esa zona de la huerta murciana, y la parte de la huerta de Cartagena, la huerta cartagenera, Torre Pacheco, Mazarrón y todo eso, pues aprovechar para ir las desaladoras. Es necesario que las desaladoras se desarrollen. Es totalmente necesario. Ese tiene que ser uno de los caminos. Señoras y señores, nos vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a tomar un aperitivo, naturalmente con queso Rabel, que es el queso que tanto nos gusta de Castilla-La Mancha, evidentemente, y después, naturalmente, también alguna cosita más en la casa de Manuel Tabas, dado que, como insisto, estamos celebrando esta tertulia en su casa en Argamasilla de Calatrava, con la presencia también del señor alcalde del pueblo. Hasta luego, que tendremos un tema también muy interesante. En breves minutos estamos con ustedes. Pues aquí seguimos con todos ustedes después de este paréntesis para tratar un nuevo tema. Voy a empezar por el señor Mariano Rodríguez y vamos a hablar de las elecciones
en Andalucía. El gobierno andaluz ha convocado elecciones en la comunidad, como saben ustedes, para el día 19, si no recuerdo mal, y serán claves, evidentemente, la participación, la recuperación del Partido Popular, el factor Sánchez y la unión de la izquierda, sin olvidar también el auge que está teniendo el grupo Vox. Voy a preguntar, insisto, voy a empezar por Mariano Rodríguez. Ciudadanos, Vox y por Andalucía se han renovado profundamente en sus listas. ¿Conseguirán sus objetivos? ¿Quién creéis que ganará? Y otra cosa importante, ¿quién va a gobernar? Porque una cosa será quién gane y otra quién pueda gobernar. ¿Y se podrán extrapolar estos resultados de Andalucía al resto de España, Mariano? Estamos ahora mismo en una época de encuestas, o sea, encuestas todos los días, todas las semanas salen unas encuestas. La encuesta es lo que dice la palabra, encuesta, la mejor encuesta que hay es el día de la votación, es la mejor encuesta. Pero vamos, que el tema de Andalucía es una situación anómala y difícil. Yo creo que va a ser la segunda vez en que el Partido Socialista pierde en Andalucía. Yo creo que va a ser la segunda vez. Recordemos que en las anteriores elecciones ganó, sí, aunque no gobernó. Aunque perdió. Y como digo antes, que las encuestas son eso, encuestas, pero que todas las encuestas, depende de quién las haga, podemos decir pues que arriman el ascua a su sardina. Depende del medio que la haga. Hoy día... Bueno, el CID de Tezano son tezanismo lo que hace ese hombre. ¿No? Exactamente. Tema, ¿no? Pero que hoy, al día de hoy, la situación hay, bueno, pues porque en Andalucía el Partido Popular pues tiene ya instalado su equipo, tiene un candidato que es conocido, el Partido Socialista ha presentado ahora mismo uno que no es conocido, el Vox una cunera que no está ni siquiera empadronada en Andalucía. Y Ciudadanos, según la última encuesta, bueno, va a pasar de la cumbre de poder gobernar con el Partido Socialista, con el Partido Popular, a casi desaparecer. Se va a quedar en la mínima. Sí. En la mínima. Sí. Pero vamos, que yo pienso que en esta primera pregunta que nos has hecho, que las elecciones en Andalucía es un galimatías, y un galimatías que yo voy a esperar hasta el día 19, que son las votaciones en Andalucía. No te voy a decir ni que va a ganar uno ni que va a ganar otro. Las encuestas se las están dando a uno, pero yo voy a mantenerme al margen de ver los resultados que ocurren el día 19 de junio. Bueno, no está nada fácil. Las elecciones en Andalucía, y sin lugar a dudas van a condicionar al resto de España, ¿no? Es decir, Andalucía es la antesala de lo que puede estar sucediendo en el resto del país. Yo creo que sociológicamente Andalucía no es de derechas, ¿eh? Lo tengo que reconocer, Andalucía no es de derechas sociológicamente. Sin embargo, los 4 años de gobierno de este presidente de la coalición que hay en este momento, pues ha cambiado el panorama político. Ya no estamos hablando del Javier Arenas, que se presentaba año tras año y eterno candidato para ganar Andalucía, ¿no? Estamos hablando de otra forma de gobierno totalmente distinta y de otra forma de pensar. Por otro lado, Ciudadanos desaparece del mapa político y el voto que tenía Ciudadanos no era un voto de la izquierda, era un voto fundamentalmente del centro-derecha, que va a retornar a los partidos de la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que no lo tiene nada fácil la izquierda en este momento para poder salir, tampoco se lo pone fácil la izquierda a los propios ciudadanos, ¿no? Es decir, los problemas que han tenido al comienzo de las elecciones para poder conformar una lista única los partidos a la izquierda del PSOE, la propia división del PSOE durante estos años por el cisma que se originó en el Comité Federal el 1 de octubre, donde Andalucía jugó un papel fundamental en esa crisis interna, que hace que todavía haya heridas que no han cicatrizado del todo, ¿no? Porque hay gente que formaba parte de los aparatos del Partido Socialista durante más de 40 años, que sigue pensando, bueno, pues que había otra manera de hacer las cosas y que eran otras las personas que tenían que estar al frente, la manera en que se han hecho las candidaturas, etcétera. Creo que hay muchas cosas que la izquierda no ha cuidado demasiado el detalle, y eso termina pasando factura en los electores, en los ciudadanos, ¿no? Por los ERTE. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tampoco hay que echarlo de menos, es decir, tampoco hay que echarlo de menos. Ese es un asunto que planea sobre todo Andalucía y sobre todo los ciudadanos que están allí en Andalucía y tienen que votar. También pienso que, bueno, si sociológicamente
Andalucía no es de derechas, que es de izquierda, puede haber una reflexión que ayude durante la campaña y veremos qué dicen las urnas el día de las elecciones cuando se abran. Pero en este momento, con lo que dicen las encuestas, todo apunta a que pueda haber un gobierno de derechas gobernando en los próximos años en esta región. Y eso condicionará lo que suceda en el resto de España. Manuel Alarcos. Pues estoy de acuerdo con mis compañeros, porque yo cogí ayer una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, CID, y la verdad es que no me atrevo ni a leerla, porque la verdad es que, bueno, no me gusta nada, por eso no la voy a leer. A mi entender, el Partido Socialista y Podemos, bueno, Podemos, lo que va a quedar después de Andalucía, porque ya no se sabe ni lo que es, pues deberían de basar más su campaña no en estupideces como el hecho de que la Macarena Olona, que mira, tiene nombre andaluz, Macarena, la Macarena Olona sea alicantina y por lo tanto política cunera en Andalucía, que no deja de ser una anécdota, como el hecho de que la saquen vestida de gitana en la feria de Córdoba o cualquier otra feria de Andalucía, que eso a mí pues no me preocupa ni lo más absoluto, no deja de ser tonterías políticas. Y el hecho de que sí me preocuparía muchísimo a mí de Macarena Olona es que saliera vestida de la carterana, ahí sí me preocuparía, En lo demás, pues que salten los machos bien la izquierda, que se dejen de estupideces, que empiecen a no atacar a los adversarios políticos con tonterías, sino que empiecen a valorar los logros, que los hay, porque efectivamente las elecciones andaluzas son importantísimas y van a pasar factura también a las elecciones generales. Y tienen que valorar los logros que el PSOE ha tenido a nivel nacional, valorarlos, explicarlos y valorarlos. Y solo así, solo de esa manera, se podrán ganar votos. Porque las fracciones de la izquierda a la izquierda de la democracia, del Partido Socialista, pues está bastante fraccionada y bastante mal. Y es bastante alarmante cómo se presenta. Entonces mi consejo, como viejo socialista, es que se dejen de tonterías, que no se miren el ombligo, que no critiquen estupideces y tonterías de la lona ni de ninguno más, que se centren en hacer llegar al pueblo andaluz los logros del partido, que se centren en los logros del gobierno, que se centren en eso, y que lleguen al corazón de los andaluces de izquierda. Vamos a ver, Jesús Ruiz. Dice un alcalde de aquí de Argamasilla que las elecciones no las gana la oposición, las pierde el que gobierna, con lo cual es muy difícil hoy en día. El que gobierna tiene más facilidad a la hora de llegar y sobre todo parte con ventaja en las elecciones. A eso unimos, para mí, una estrategia similar, la que está siguiendo Juanma Moreno, la que está siguiendo es la misma que seguía Ayuso, que es olvidarse de su contrincante regional y hacer política a nivel nacional. Sí. Ir contra Pedro Sánchez es muy sencillo, tiro al jefe y me olvido del que tengo aquí, y parece que es una guerra de la comunidad contra el gobierno regional más que unas elecciones en la propia comunidad. Prueba de ello también es que Pedro Sánchez ha recogido el guante y ayer creo que aprobaba unas ayudas para Andalucía solamente para 50 millones para la lucha contra el desempleo. Andalucía tiene poca cosa es. En Andalucía el Partido Socialista tiene un problema que creo que nos pasa a todos los partidos de izquierda, que es que nos fraccionamos fácilmente, nos peleamos internamente y criticamos más muchas veces al nuestro que al de enfrente.
el Partido Popular o partidos de la derecha, es verdad que cuando van a votar van todos a una, se juntan más y están más unidos, aunque luego internamente tengan sus problemas, pero no los sacan a la calle. Aquí el Partido Socialista sacó sus problemas a la calle, salió a airear, unido a la corrupción, unido a, bueno, los recortes que debido a la crisis en el 2011 tuvieron que llevar a cabo en la Junta de Comunidades con el gobierno de Podemos, que tenemos que recordar que fueron muchos los recortes en Andalucía, obligados probablemente por la situación. No creo que a nadie de los que gobernamos nos guste apretar donde no hay, pero algunas veces no queda más remedio. Toda esa política hace que la gente haya perdido la confianza en el gobierno regional. Hay que recordar, creo que leía el otro día un dato, que el 75% de los pueblos en Andalucía están gobernados por el Partido Socialista. Es decir, que la gente, como decía el compañero, es de izquierda. En Andalucía la gente sigue pensando en la izquierda, pero no llena este partido a nivel regional. Ojalá ahora en campaña electoral, que parece que van a intentar recuperar provincias como Huelva o Jaén y sobre todo Sevilla, consigan buscar ese caladero de voto y consigan la participación, que creo que es el otro punto que tiene el Partido Socialista en Andalucía, es la falta de participación que se prevé y que al fin y al cabo perjudica a la izquierda. Ojalá consigan darle la vuelta y tengamos un partido de izquierdas en Andalucía. Evidentemente algo traspasará fronteras y será un poco... Se puede extrapolar, vamos. Claramente. También creo que ahora mismo las comunidades y la gente con tantísima información sabe bien dónde vota a la región, vota al país, vota a su pueblo. Y la prueba es lo que he dicho antes. En sus municipios gobierna el PSOE, en la mayor parte de los municipios de Andalucía gobierna el PSOE y en la comunidad gobierna el Partido Popular. Eso, bueno, puede ser también un ejemplo que a la hora de votar, por ejemplo en Castilla-La Mancha, pues no nos corra tanto y digamos, bueno, seguimos votando Partido Socialista porque es lo que nos interesa. Yo creo que ya no se engaña a nadie, ya los votos, la gente tiene muy concienciado el voto y no creo que se extrapole directamente a todo el país. Mario Herrera. Bueno, pues yo creo que hay que plantear distintas situaciones. La primera, hay que recordar que las encuestas son encuestas y que además están hechas no solamente para medir la opinión, sino además para generar opinión. Sin embargo, creo que esto no quita y que hay que hablar, ¿no?, de que nos encontramos con una Andalucía que tiene un candidato bastante atípico para lo que es el Partido Popular, un candidato bastante, digamos, o ha hecho políticas, o al menos de manera discursiva, bastante nacionalistas andaluzas, ha sabido recuperar ese nacionalismo andaluz que hasta ahora era bandera de la izquierda, y ha sido capaz de llevarlo a la derecha, y creo que eso es una cosa que la izquierda le ha dejado ese campo de juego y la derecha ha sabido aprovecharlo. Creo que además hay que hablar de que se da una situación bastante atípica, precisamente porque creo que es bueno hablar de la transparencia de los partidos políticos. Creo que no pasa nada por hablar de las divergencias dentro de los partidos políticos en las partes de los congresos donde tocan, pero creo que no hay que enquistarse las heridas, que probablemente ha sido el gran problema de toda la izquierda a nivel general durante muchos años, y creo que Andalucía es el claro ejemplo. Creo que el gran problema del Partido Socialista hoy para ganar Andalucía es probablemente el propio Partido Socialista, son las propias heridas que no son capaces de cerrar, y es probablemente equivocarse en la manera de enfocar una campaña electoral, y es cuando hay poco que ofrecer, cuando el Partido Socialista se ha encontrado probablemente en un campo de juego que probablemente le venía mal al pie, porque probablemente no estaba preparado para las elecciones andaluzas en este momento, se ha encontrado con que el Partido Popular sí lo estaba, con que ha tenido un discurso bastante, como digo, cerrado en cuanto a términos regionales, y ha sabido a la misma vez confrontar con Pedro Sánchez, dejando completamente apartado al candidato andaluz, un candidato que tenía más conocimiento en el momento en que se enfrentaba en unas primarias internas, como digo, y ahí vamos al fetiche de dentro de los propios partidos políticos, y tenía un 69% de conocimiento frente a un 55% que, como digo, está hoy. Y por último, creo que ha sido un enfoque de campaña mal enfocado por una cuestión. Creo que a los votantes progresistas no se les conquista o no se nos conquista a día de hoy ya hablando del miedo. Creo que se ha enfocado una campaña frente al miedo a Vox
en lugar de enfocarla frente a la ilusión de por qué de nuevo hay que votar a la izquierda. Creo que alguien que pretende gobernar una comunidad autónoma tiene que ilusionar a la gente de por qué mi proyecto es válido, no porque no es válido el otro. Y probablemente, como había poco que ofrecer porque no había una propuesta consolidada, no había un equipo consolidado que ya viniera rodado, sino que se está empezando a rodar de nuevo la maquinaria del Partido Socialista Andaluz, probablemente, como digo, la ha pillado a contrapié, y eso ha hecho que la única campaña que al menos hasta el día presente está jugando el Partido Socialista de Andalucía es jugar el miedo a la derecha, pero es un miedo que además el Partido Popular está sabiendo aprovechar y jugarle en contra, porque está diciendo efectivamente, para evitar que entre Vox, vamos a votar a quien va a ganar, que es lo que está diciendo Juanma Moreno, votarme a mí. Por lo tanto, ha conseguido darle la vuelta a ese discurso del Partido Socialista del miedo a Vox. Creo que el Partido Socialista tiene que enfocar de una manera distinta la campaña electoral y tiene que enfocarla de una manera de la ilusión que hasta ahora no ha hecho. Si esto se va a extrapolar a nivel nacional, bueno, pues yo creo que venimos ya de un ciclo abierto que empezó con Isabel Díaz Ayuso, en el que además frenó bastante a Vox en la Comunidad Autónoma de Madrid por muchos factores, que seguimos con Castilla y León, y en el que además se ha blanqueado bastante la imagen de Vox en los gobiernos, porque ya se está viendo como algo natural que estén dentro de los gobiernos y que probablemente va a ser lo que nos vamos a volver a encontrar en Andalucía, y desgraciadamente ese probablemente sea el gran reflejo nacional, y creo que es el gran problema del Partido Socialista de hoy, que tendrá que reflexionar Pedro Sánchez cómo es posible que haya perdido las 3 últimas elecciones, porque si queremos que este país siga generando políticas progresistas, de verdad, hay que plantearse qué ha fallado para poderlo corregir, porque si no vamos a una tendencia nacional en la que probablemente el Partido Popular en el año 2023 va a conquistar la Moncloa de este país. Por lo tanto, creo que toca una profunda reflexión a la izquierda, creo que queda apretar en campaña electoral, aunque creo que va a ser una campaña muy difícil, y creo que sobre todo hay que ser autocríticos y plantearse que probablemente las elecciones de Andalucía se han perdido por el mal hacer de la izquierda más que por el buen hacer de la derecha, y por lo tanto creo que eso es la parte que nos toca a los votantes progresistas si de verdad queremos que este país no se convierta en un país de derechas y siga generando políticas progresistas. Don Mario Herrera, don Manuel Tabas. Tiene un piquito nuestro amigo Mario, pero además estoy de acuerdo con él, si es que cada vez me gusta más, no sé por qué será. Que estoy de acuerdo con prácticamente con casi todo lo que ha dicho mis compañeros. Las encuestas primero son encuestas, y la única encuesta válida efectivamente es la del 19J. La política es una montaña rusa. Ahora mismo Jesús Manuel, Bonilla está en la parte de arriba de esa montaña rusa. También le pasó a Castilla y León, que creía que iba a gobernar en solitario, que iba a tener mayoría absoluta. Después se van desinflando y las cosas son como son. El Partido Popular solo puede mirar a la derecha, y a la derecha lo único que tiene es Vox. Y si tiene que gobernar, tendrá que gobernar con Vox, sí o sí. Y si no, lo de yo repito elecciones, son palabras al viento. Porque si tú repites elecciones, al que castigan esas nuevas elecciones es a quien ha ganado y no ha sido capaz de consensuar y no ha sido capaz de sacar una legislatura. Como bien dice Jesús Manuel, el alcalde, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Ayuso gana en Madrid, en barrios donde vota la izquierda? Porque efectivamente hace una política contra el gobierno central, contra Pedro Sánchez. Y en Andalucía están siguiendo la misma política. Vamos a atacar a Pedro Sánchez. Ahora, Pedro Sánchez no debería entrar al fango, no debería meterse en este ruedo de la política y dejar que sea su representante allí el que lleve esa política. Si no, va a pasar lo mismo. Pueblos, como bien ha dicho Jesús Manuel, de que votan a la izquierda y que están gobernadas con la izquierda, van a votar a la derecha. Y esa es la cuestión. ¿Vosotros creéis que la participación del presidente del gobierno en las elecciones andaluzas suma o resta? Resta. Pero yo pienso que el presidente del gobierno que va a intervenir en la campaña electoral no va a intervenir con Andalucía, no. El presidente del gobierno lo que va a hacer en Andalucía es la gestión, explicar la gestión a nivel estatal y lo que se va a llevar a Andalucía. No decir que voy a defender a Andalucía, no. Sánchez va a defender su gestión del Estado y lo que es la parte que le corresponde a Andalucía. No va a entrar en la gestión de decir que si Andalucía esto, no va a entrar ahí. Y respecto a los candidatos en Andalucía, como dice Julián,
Desventaja del candidato del Partido Socialista, bueno, pues porque no es conocido. Era conocido el hombre, bueno, porque era el alcalde de Sevilla. Pero luego a nivel de Andalucía lleva ventaja Juanma Moreno, claro que lleva ventaja, bueno, porque una legislatura, una persona que ha estado a nivel federal dentro del Partido Popular, que tiene una desventaja que no la tiene Ánimo Espada. Ahora mismo Espada la conocen, bueno, se está moviendo ahora mismo todo el mundo, pero claro, es lo que acaba de decir nuestro compañero, que claro, tú no te puedes enfrentar a una persona que es conocida en Andalucía, que va por delante de ti durante 4 o 5 años, que tú llegas nuevo y que te ha pillado el toro porque sabiendo que se iban a convocar elecciones antes o después, porque estaba el mundo pendiente, pero que la maquinaria, engrasar la maquinaria, la tenía engrasar el Partido Popular. ¿Quién la tenía seca? El Partido Socialista. Yo personalmente considero que la presencia de Sánchez no es mala, todo lo contrario, es decir, yo creo que suma, Sánchez es un presidente que suma y suma a la izquierda, es decir, no tengo la más mínima duda de ello. Luego su presencia refuerza la imagen del candidato del Partido Socialista, ¿no? Lo que sí es cierto es que en Andalucía se produce algo que no se está produciendo en España, curiosamente, ¿no? Es decir, en la estrategia a la que hacía referencia Mario, mientras que en Andalucía la derecha, el Partido Popular, capitaliza el liderazgo de la coalición de derechas como una fortaleza, anula a Ciudadanos y mantiene a la derecha y la blanquea a la extrema derecha, en España Pedro Sánchez no consigue hacer eso. Es decir, el Partido Sánchez propugna que en España el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno minoritario y débil, por estar en coalición con otros partidos. Fijaros la paradoja, es decir, el Partido Popular refuerza la imagen de la coalición para potenciar a su candidato, mientras que en España el Partido Popular lo que hace es que desprestigia a Sánchez como si fuera un partido minoritario y débil, ¿no? La prueba lo tenemos ayer, Feijóo en el propio Partido Popular Europeo, en el Congreso, donde le decía a von der Leyen que él mantendrá los compromisos de Sánchez en el futuro, pero que, bueno, que a pesar de que es el gobierno más débil que haya podido tener esta democracia a lo largo de todos estos años. Entonces yo creo que ha habido un error en la estrategia, no tengo duda, ¿no? Sumado a los errores que hablaba antes también del propio partido, que las heridas no están curadas. Y es muy posible que en clave autonomista haya gente del Partido Socialista que no vota al propio Partido Socialista, O sea, este sí que es un verdadero problema. Que sí vote en los municipios al Partido Socialista y que sí vote posiblemente a Sánchez, porque en la política nacional lo vea de manera totalmente distinta. Pero en clave autonomía no vote al propio Partido Socialista. Esto es algo que no se ha resuelto, ¿no? Y posiblemente es lo que termine dando el triunfo a la derecha. Adelante. Yo ayer vi unas declaraciones de Juan Espada que no me gustaron. Él dijo que quería hablar con Juanma Moreno para ir a un notario y que ante notario se comprometieran para no meter a Vox en las elecciones, fuese cual fuese el resultado. Eso no me gustó por una razón. Porque en una campaña electoral decir eso a priori, pues es un síntoma de debilidad y no es bueno. Eso ya lo hicieron en Cataluña con los pactos del cine. Ya. Mario. Se fue a un notario. Ya. Yo creo Incluso que en Pedro Sánchez Madrid. creo que Pedro Sánchez suma, creo que el presidente del gobierno no deja de ser el presidente del gobierno y suma. Creo que las políticas progresistas que se han hecho esta legislatura suman. Creo que si había un momento de protección social, teniendo presente el momento social que hemos tenido que vivir con el COVID, con la situación de Ucrania, etcétera, ha sido una muy buena política progresista, pero creo que suma siempre que no se vea como un tutelaje del presidente del gobierno a una comunidad autónoma, siempre que eso no haga que dejes un candidato débil. Ya hemos visto cómo dejar un candidato regional débil haciendo grande la posición del presidente del gobierno, como es el ejemplo de Madrid con Gabilondo, ha hecho que probablemente ese voto de castigo al presidente del gobierno concentre todavía mucho más el voto en la derecha. Por lo tanto, como digo, creo que son una cuestión
de estrategias de campaña, y creo que el Partido Socialista de Andalucía y el Partido Socialista en este caso ha enfocado mal la campaña andaluza. Creo que todavía estamos en un momento de poderla corregir, creo que es un momento de hablar de la ilusión, hay que recuperar la ilusión de los votantes progresistas y hay que recuperar otra manera de hacer políticas. Ya está bien de hablar de la política del miedo. Mientras sigamos hablando de la política del miedo y no de la política del progreso y de la política de hacer, creo que va a ser muy difícil que el Partido Socialista o que las políticas progresistas vuelvan a recuperar Andalucía. Muy probablemente Juanma Moreno tenga que gobernar con Vox. Eso le condiciona, porque Vox está diciendo que ellos entran en el gobierno o no participan, ¿eh? Es decir, quieren hacer lo que ha ocurrido en Castilla y León. ¿Cómo veis esa situación? Dependerá, yo creo que dependerá simplemente de la aritmética parlamentaria. Es decir, creo que es evidente que si hay una diferencia de 12 diputados para poder gobernar, Vox tendrá un peso muy específico dentro de ese gobierno, y creo que, sin embargo, si la diferencia son 2 o 3, 5 diputados que barajaba ayer Juanma Moreno para ser presidente de la Junta de Andalucía, probablemente la posición de Vox sea mucho más complicada de cara a esa entrada en los gobiernos, y creo que lo esperable, para cualquier progresista al menos, creo que sería esperable que Vox no esté dentro de ese gobierno y no condicione las políticas. Si el PP supera en votos, a la izquierda, creo que eso es algo que ocurrirá, que es posiblemente, y creo que Vox va a tener muy difícil explicar una repetición electoral en caso de que únicamente se tenga que abstener. Por lo tanto, digo, creo que va a depender. Si el PP supera en votos a la izquierda, posiblemente empecemos a ver la decadencia del propio Vox, también, la empecemos a ver. Pero, en Castilla y León, pero fijaos la paradoja de que Vox preconiza que está en contra de las autonomías, sin embargo, quiere gobernar una autonomía, ¿no? De hecho, ya está gobernando. Está gobernando Castilla y León. Yo creo que esto dependerá muchísimo de la fortaleza de Juanma Moreno, porque vamos, pensar que Juanma Moreno va a permitir que si saca el Vox 5 o 6 diputados, incluso 7, va a ser vicepresidente Macarena Olona, presidenta, bueno, pues me parece que no va a ser, que no va a ser así. Bueno, es igual que sean una minoría. Bueno, serán cuando sean las elecciones. El aterrizaje en las comunidades de gente que no está empadronada, caso de esta señora de Vox, ¿cómo lo veis? ¿Es oportunismo? ¿Es lógico? ¿Es lícito? Dentro de las políticas regionales lo normal, es como ha dicho Mario, lo normal es que sean candidatos que sean de la propia región, porque claro, tú vas a defender una región, la Olona va a ir de vacaciones. Entonces, claro, ¿qué va a defender esa? No puede ser que defienda eso. Lo normal es eso. Y además, no puedo entender. Muy bonita como Salobreña, sí, ¿verdad? Ya, pero además, que yo es que no puedo entender cómo se puede permitir eso cuando en el Estatuto de Andaluz te dice bien claro que tienes que estar empadronado, que tienes que estar no sé qué, bueno, un montón de requisitos que tiene. Vamos, el más exclusivo que hay dentro de los parlamentos europeos de España para poder ser candidato a la comunidad autónoma. Y que se haya permitido, porque el TSJ en Andalucía ha permitido a esta señora que ha ido de vacaciones y se haya empadronado, pues oye, no lo sé, bueno, de esta manera. Pero vamos a ver, Mariano, todos los han permitido. Teresa Fernández de la Vega se empadronó en una casa donde no vivía nadie. Maroto empadronó en otro pero si yo no estoy diciendo a nivel nacional, digo a nivel de candidatos autonómicos. Sí, no, es la primera vez, no es la primera vez, esta es la primera vez. Candidato autonómico, la Olona es la primera vez. Bueno, yo creo, Mariano, que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Y es, yo estoy de acuerdo contigo y es lo que yo defendí antes. Creo que el candidato a la Junta, o en este caso a presidente de una comunidad autónoma, tiene que sentir la tierra, creo que es evidente. También creo que eso no puede decidirlo todo, es decir, no solamente se es válido o no por pertenecer a una tierra, creo que la composición de los gobiernos se trata de componer el mejor gobierno posible, pero creo que quien representa ese gobierno tiene que representar una comunidad y por lo tanto tiene que tener un vínculo con esa tierra. Claro, no me parece mal, quiero decir, que haya gente que no necesariamente hace falta haber nacido en esa tierra, pero sí hay que tener un vínculo, tienes que sentirla como propia. No sé si será el caso de Macarena Olona, no sé si Macarena Olona sentirá como propia Andalucía, no quiero ponerlo tampoco en tela de juicio, es una cuestión que le corresponde a Vox y de sus propias cuentas de saber si eso le suma o le resta,
pero yo creo que la composición de los gobiernos se trata de componer el mejor gobierno posible, pero cuando se habla de candidatos hay que hablar de un candidato o una candidata que sienta la tierra, que conozca las necesidades de la gente y que esté dispuesta a enfrentarse por esa tierra a su partido, al resto de gobiernos o a quien se ponga adelante, porque se trata de defender los intereses de la gente que te ha votado. Claro, pero eso lo tienen que decir los ciudadanos. Claro. O sea, no los ciudadanos por el hecho de que estés empadronado o no estés empadronado, sino que si tú no eres una persona que amas a la tierra y que estás entregado a ella, que no te voten, ¿no? Pero no porque solo lleves empadronado 6 meses y lo hayas hecho. Es verdad que es un fraude de ley, es decir, de acuerdo con el estatuto se produce un fraude de ley. Pero también es verdad que si el tribunal hubiera fallado de forma distinta, le hubiera hecho a Vox la mejor de las campañas posibles. Por supuesto. Y el resultado de Vox no hubieran sido 18 diputados que le dan las encuestas, sino estaría con muchísimo más diputados. Yo creo que hay que dejar al ciudadano que sea el que decida qué candidato es el que tiene que votar, ¿no? Por último, en el supuesto de que gobierne el Partido Popular, ¿esto dará alas al señor Feijóo? Hombre, yo siempre he dicho que dependiendo de los resultados en Andalucía, la legislatura se va a resentir, dependiendo del resultado, Permíteme que en este caso no comparta la opinión con mi compañero Mariano, porque creo que, lo decía antes, el voto de Andalucía en clave autonomista no tiene nada que ver con el voto que se pueda producir en clave nacional. Yo creo que cuando lleguen las próximas elecciones en el 2023, Pedro Sánchez está en unas condiciones óptimas para poder hacer balance de lo que ha sucedido en estos 4 años de trabajo, de legislatura, en el trabajo social que se ha hecho para poder salir de una pandemia, en las dificultades que ha tenido que afrontar el país, y creo que eso será reconocido, sin lugar a dudas. Las elecciones que se están produciendo en clave autonómico en este momento en Madrid, resultado de una crisis sanitaria como la que habíamos vivido, donde la gente estaba confinada y un poco en la situación que estaba, sociológicamente tenía otras necesidades, creo que no se corresponden con lo que tenga que pasar dentro de un año y los ciudadanos sabrán elegir. Y luego hay otra parte también importante, es que para gobernar este país tienes que estar presente en todos los territorios comunitarios y el Partido Popular queda muy lejos en algunos territorios todavía para poder hacerlo, ¿no? Con lo cual, y la extrema derecha en algunos puntos no está siquiera representada, ¿no? Con lo cual es muy posible que en las próximas elecciones se vuelvan a producir coaliciones que no son malas, que yo creo que aquí se demoniza la coalición que tiene el Partido Socialista con Podemos y con los bloques nacionalistas y con otros. Creo que no es malo. Los ciudadanos hemos elegido durante muchas ocasiones eso porque no hemos querido dar mayorías absolutas a los partidos para que no abusen de ellas. Es decir, y ahora se está intentando volver en contra de que no hay que tener, hay que volver a las mayorías absolutas. Pero si las mayorías absolutas lo que hacen es un abuso de lo que le entregamos los ciudadanos en cuanto a la representación. Luego yo creo que para las próximas elecciones... No en todos los casos. No en todos los casos, vale, a lo mejor. Pero la tendencia, Maticemos. Pero bueno, sí que cuando un partido es mayoritario y tiene mayoría absoluta en el Parlamento, hemos visto cómo se producen situaciones que los ciudadanos no queremos que se produzcan. ¿No? Queremos que haya partidos que sepan negociar con otros partidos lo mejor de este país. Don Escolástico, el próximo miércoles estaremos de nuevo con todos ustedes con 2 temas nuevos y estaremos también, lo puedo anunciar ya porque está cerrado, el compromiso en la casa de la señora Carmen Quintanilla en la capital de la provincia, en Ciudad Real. Hoy estamos en la casa de don Manuel Tabas, en Argamasilla de Calatrava. Reitero, don Manuel, mi agradecimiento y nuestro agradecimiento. Gracias a vosotros. Gracias por permitir que estemos aquí. Don Mario Herrera, el día 19 sabremos qué pasa en Andalucía. Sí, yo creo que vamos a tener que esperar al día 19, pero creo que bueno, que las encuestas pueden variarán, pero creo que van a variar poco. Yo creo que, y con esto casi que cierro, y así con la pregunta que referías de si esto se va a extrapolar a nivel nacional, yo creo que hay una parte que es cierto, como decía Escolástico, que Pedro Sánchez tiene eso que no estaba, que son la gestión de las políticas nacionales. También creo
que normalmente las tendencias sociológicas son difíciles de revertir. Creo que Madrid, Castilla y León, y si ahora finalmente se termina perdiendo Andalucía, son un problema para el Partido Socialista, son un problema para seguir haciendo políticas progresistas, y creo que, como digo, no se trata simplemente de decir, bueno, esto es una cuestión autonómica, ya no la jugaremos en las generales, sino ser capaz de anticiparse qué ha ocurrido en estas elecciones e intentar ser capaz de sacar pecho de todo lo bueno que se ha hecho, que creo que ha sido mucho. Creo que hemos tenido una legislatura de gran avance, y creo que desde la izquierda a la derecha se ha tenido que reconocer la protección que se ha llevado a cabo, el ingreso mínimo vital, cuando se ha protegido a los trabajadores con los ERTE, la subida de los salarios mínimos, y además ahora recordemos que ya hay instituciones que dicen que frente a la inflación hay que volver a subir los salarios mínimos. Son políticas que están favoreciendo este país y que se está demostrando, y lo hemos visto incluso con la subida en el número de hipotecas firmadas. Tú tendrás que seguir en política, porque evidentemente lo llevas dentro. Don Jesús Ruiz Valle, un placer tenerte en esta tertulia, un placer estar en Argamasilla de Calatrava, te deseamos toda la suerte del mundo, tienes las cualidades para triunfar, así que solo falta eso, trabajar, y yo sé que por trabajar no va a quedar. Vamos a seguir trabajando como venimos haciendo hasta ahora, y al final los vecinos son los que mandan. El día que hay que echar el voto, si deciden es el día clave, ¿verdad? Sí, no las encuestas. No las encuestas. Si deciden que sigamos trabajando por Argamasilla, seguiremos trabajando por Argamasilla, encantados, como hasta ahora. Pues suerte y al toro. Gracias. Don Manuel Alarcos, mucha suerte con ese libro, Pollito Rojo. Muy contento de estar aquí en este solcito que me está cantando la espalda. Divino, 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 porque es agradable. El solcito me está cantando la espalda agradable. Bueno, y Escolástico también. Don Escolástico, bueno, pues muchas gracias. El día 6 hablamos del libro. Don Escolástico González, pues nada, hasta la próxima con semana. Un éxito enorme, reitero, en Cuéntame. Por cierto, puedo anunciar que la semana que viene tendremos en Cuéntame a don Miguel Ángel Martínez. Excelente amigo y compañero en esta tertulia en algunos momentos. Es que fantástico, me alegro. Bueno, el éxito de la tertulia se debe a la cadena y al presentador, bueno, tengo a la que cadena, decirlo, en todo caso a la cadena. Más que a la persona invitada. Yo, hoy ha sido un placer estar en Argamasilla, alcalde, y vuelvo a repetir que te deseo el mayor de los éxitos, ¿no? Don Mariano Rodríguez. Como dice mi compañero, desearle los mejores éxitos a Jesús, y un placer compartir con todos vosotros la tertulia. Además, está bien que venga gente joven a la política, ¿verdad? Gente joven. Y a puestos de responsabilidad. Bueno, pues señoras y señores, ha sido un placer inmenso, como siempre, estar con todos ustedes. Les reiteramos que la semana que viene volveremos a estar juntos si lo desean. Cuídense, protéjanse y hasta entonces.